El salón de velatorio tenía la fría luz de la cocina de un hospital. Las lámparas blancas hacían que las flores parecieran demasiado pálidas y los rostros demasiado duros. El café, servido en vasos de poliestireno, parecía disculparse por existir. Llegué temprano, antes de que se acumularan los susurros, pero ya había demasiada gente con la postura de quienes su duelo era un acto público. Una voluntaria de la parroquia intentó ajustarme el velo sin tocarme la piel. Sonrió con los labios, no con los ojos. Me senté donde había espacio, en la tercera fila, y desde allí observé el espectáculo de abrazos ocasionales, lágrimas que sabían cuándo caer, manos apoyadas en los hombros como sellos. Mi padre descansaba en el centro, con la corbata ligeramente torcida y las manos juntas en un gesto que reconocí de los domingos, el mismo descanso después de lavar el coche, cuando miraba al cielo como si leyera instrucciones. Toqué el borde del ataúd con las yemas de los dedos y sentí el esmalte suave y frío. Quise enderezarme la corbata, pero la distancia entre la tapa y yo parecía mucho mayor de lo que la habitación podía contener. El aroma a lirios era intenso, dolorosamente dulce. Sobre una mesa, un sobremanila con el sello del despacho del abogado respiraba suavemente. Mi nombre no estaba a la vista. El suyo sí, en azul. Las sillas de enfrente estaban etiquetadas como familia. Una tía me llamó con lo que parecía una invitación, pero en realidad era una indicación. Aquí, hija mía, junto a nosotros, o quizás al final de la fila, estarás más cómoda. El hermano mayor coordinó el flujo de saludos como un portero en un edificio antiguo. Autorizó, negó, empujó. Cuando me acerqué, me ofreció un vaso de agua que nunca llegó a mi mano. Un primo elogió mi vestimenta como si fuera una falta de cortesía. Te ves tan correcta. Una palabra de cortesía fuera de lugar. La nuera me dedicó una sonrisa amable, de esas que cierran puertas sin hacer ruido. Me alegra mucho que hayas venido. La frase, en el tono adecuado, significaba qué lástima que hayas venido. El sacerdote hablaba poco. A mi padre le gustaba la objetividad. A medida que avanzaba la oración, pensé en la libreta negra con una goma elástica suelta donde anotaba todo: facturas de luz, reparaciones de grifos, medicamentos que se acababan de madrugada. Las palabras vuelan, el papel se queda, decía, sonriendo con la mitad de la cara que primero se levantaba. Miré a mi alrededor y vi celulares discretos, fotos tomadas con el volumen bajo, subtítulos ensayados escribiéndose en mi cabeza. Alguien susurró, fuerza, en mi hombro, como si repartiera un panfleto. Fuerza, en su diccionario, significaba aceptar el rincón de la habitación sin arrastrar una silla. El ventilador de techo crujía como puertas viejas al abrirse y cerrarse. Contaba las vueltas de las aspas para no contar las pequeñas humillaciones que pasaban de mano en mano como dulces. Un hombre con corbata floja me dijo que hablaba muy bien. Otra persona comentó que mi pelo recogido mejoraba el ambiente. La amabilidad de un bisturí. Tragué saliva con dificultad y mantuve la espalda recta, recordando cómo mi padre colocaba la cinta métrica sobre la madera antes de cortar. Primero medir, luego respirar, luego decidir. Un chasquido indicó que la tapa estaba a punto de bajar. Los hombres elegidos para sujetar las asas se alinearon como una foto de graduación. Sabía de quienes faltaban las manos, las que cambiaban pañales sin avisar, las que recogían recetas en la clínica de madrugada, las que contenían el vómito sin adornos. Las mías permanecieron suspendidas en el aire hasta que alguien me acercó el frasco de agua bendita, sin tocarme los dedos. Hice la señal de la cruz lentamente, dejando que mi piel memorizara el gesto. El pestillo metálico hizo clic y la habitación respiró de otra manera, como si hubieran puesto un punto a mitad de frase. El abogado apareció por la puerta lateral con pasos de biblioteca. Su traje gris, sus gafas sin brillo, el sobremanila ahora entre sus dedos. La conversación se ralentizó, no por respeto, sino por cálculo. Recorrió la sala con su mirada habitual, la que confirma la asistencia en una lista y evita historias. Al pasar junto a mí, sus ojos vacilaron un segundo, como si reconocieran una firma. Luego se desviaron. Su hermano lo recibió con prisa ensayada, y ambos intercambiaron frases que sonaban a instrucciones de un manual. Mañana en la oficina, documento en trámite, condiciones previstas. Memoricé el ritmo, no las palabras. Poco a poco, la habitación se llenó de ruidos domésticos.
platos apilados en la despensa, cucharas tintineando, pasos apresurados. Mi tía vino a decir que todos irían a su casa más tarde, a merendar, algo sencillo, solo la familia. La última palabra fue espinosa. Asentí para no sangrar en público. Regresé a mi asiento y, por primera vez, noté que el espejo de la tapa, ahora cerrado, no reflejaba con claridad mis rasgos. El dolor también se difumina. El reloj de la pared marcaba las 4:17 de la tarde cuando un viento frío sopló por el pasillo. Llegó con una frase corta y aguda, pronunciada con el tono justo para cubrir la distancia entre la primera y la tercera fila. No pude ver la boca que la pronunció, solo sentí los ojos esperando mi reacción. El mundo pareció reducirse a una voz tenue. ¿Sabes, verdad? No estás entendiendo nada. El pasillo del velatorio era estrecho y largo, cubierto de azulejos viejos que reflejaban el resplandor de las lámparas como aspas. El aire olía a desinfectante y perfume barato. Casi todos ya se habían ido, pero los susurros persistían, resonando en las paredes como si el edificio aún quisiera reflexionar sobre lo oído. Me apoyé en la fría pared y observé el movimiento desde lejos. Las sillas apiladas, las flores recogidas, la alfombra roja doblada como una lengua cansada. Me quedé allí, inmóvil, intentando comprender por qué el dolor parecía menos relacionado con la muerte y más con lo que decían de mí. Mi hermano apareció al final del pasillo, con el traje arrugado y la corbata suelta, pero con el mismo aire de quien siempre cree tener el control. Caminaba con la lentitud de quien ensaya el tono de sus palabras antes de doler. «Tienes que ser razonable, Ana», dijo en un susurro firme. Padre quería mantener el orden. Era lo que creía justo. La palabra orden atrapado entre nosotros, con el mismo peso que las frases que siempre llegaban disfrazadas de consejo. Aún eres joven, algún día lo entenderás. Joven. 52 años de trabajo, de silencio, y aún así, yo era la niña que necesitaba aprender a aceptar. La madrastra se acercó poco después, con un pañuelo impecablemente doblado en la mano, el rostro seco y una voz tan dulce que se agrió. Tu padre te quería mucho, pero sabía separar las cosas. Él, pero, llegó como una tijera, cortando la frase por la mitad y con ella el cariño. El primo, siempre dispuesto a darle la razón a quienes tenían más poder, añadió, es mejor dejarlo todo en buenas manos, así no se hace un lío. Me sonrió como quien ofrece veneno en una copa de cristal. Fingí no oír. Respiré despacio y miré hacia la mesa donde aún reposaba el sobremanila, ahora en manos del abogado. Hablaba en voz baja con alguien y parecía incómodo, como si guardara un secreto demasiado caliente para sus manos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, por un segundo, dudó. No era lástima ni sorpresa, sino reconocimiento. Supe en ese instante que mi padre había dejado algo más que silencio. Su hermano notó la mirada y se apresuró a llenar el hueco. Mañana a las 10, en la consulta. Habló en voz alta, teatralmente, para que todos pudieran oír su dominio. Será rápido, solo formalidades. Su tía asintió, satisfecha, y dijo algo sobre hacer la voluntad de Dios. Alguien detrás de ella murmuró que su padre siempre había sido un hombre de principios, y otro añadió, sabía en quién se podía confiar. Cada palabra parecía cuidadosamente elegida para excluirme con elegancia. Caminé hacia la salida, pero me detuve en la puerta. El viento de la calle traía olor a lluvia y gasolina. Afuera, la ciudad seguía viva, indiferente a la guerra silenciosa que acababa de comenzar. Tomé mi teléfono y, en un impulso, tomé una foto del pasillo vacío. Las sillas alineadas, el ataúd ya cerrado, el mantel blanco sobre el altar. Era solo una imagen, pero lo sabía. Un día, toda verdad comenzaría así, con un simple registro. Oí pasos acercándose. El abogado apareció a mi lado, con la mirada fija en el sobre. «¿Señora Ana?», preguntó con formalidad, pero su voz delataba preocupación. «Mañana a las 10. Traiga un documento y, si es posible, el certificado de nacimiento». Asentí. «De mi padre». Me miró fijamente, y la pausa lo dijo todo. «De usted». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como si tuvieran un peso físico. Mi hermano observaba desde lejos, desconfiado, intentando descifrar el significado de aquel breve intercambio. Y supe,
Por primera vez desde que se cerró el ataúd, que el juego no había terminado. Al salir, oí a mi nuera susurrarle a su prima: sigue creyendo que va a heredar algo. Ninguna de las dos se dio cuenta de que me había detenido en medio del pasillo. Respiré hondo, dejé que la risa resonara hasta que se apagó y seguí caminando, despacio, con la cabeza bien alta. Afuera, el viento frío me golpeaba la cara y me ajusté el abrigo. El asfalto estaba mojado, reflejando las farolas como un espejo deformado. Caminé sin mirar atrás. Cada paso era una promesa silenciosa: no rogaría, no discutiría, no daría explicaciones. Simplemente me mostraría. Si alguna vez alguien te empuja a un rincón de la sala y te dice que no perteneces a la mesa, recuerda esto: algunas mesas se derrumban con el primer documento. Y al día siguiente, cuando el abogado abra la boca, la voz de mi padre hablará con él. El despacho del abogado estaba en el casco antiguo, en un edificio de fachada amarilla y ventanales, de esos lugares donde el tiempo parece llevar traje. Llegué 10 minutos antes, como siempre hacía mi padre cuando quería mostrar respeto. El pasillo olía a papel viejo y alcohol de limpieza, y las luces frías resaltaban el brillo desgastado del suelo de madera. Me senté en la sala de espera, observando los detalles: la planta olvidada en un rincón, el reloj marcando las 9:50, el rítmico sonido de unas llaves que venía de otra habitación. Cada sonido parecía parte de una preparación silenciosa. Cuando se abrió la puerta, el hermano fue el primero en entrar, con pasos largos y la expresión de quien ya sabía el desenlace. La madrastra lo siguió de cerca, apretando su bolso contra el pecho como si protegiera algo que aún no era suyo. La secretaria me llamó por último, con un gesto breve y profesional: pase, señora Ana. Respiré hondo y crucé la puerta, sintiendo cómo cambiaba la temperatura del aire. El abogado estaba de pie tras un escritorio abarrotado de carpetas y sellos. Nos saludó con calma, pero había una sutil tensión en sus manos, que organizaban los papeles como si cada hoja estuviera cargada de pólvora. Antes de empezar, me gustaría confirmar la identidad de todos. Recogió las identificaciones y las revisó una por una. Al tomar la mía, se detuvo un momento. Miró la matrícula, luego a mí, y asintió lentamente, como quien encuentra una llave vieja en el lugar correcto. Comenzó la lectura. El testamento principal seguía el mismo guión que el velorio: formal, frío, predecible. Todo dividido entre los temas habituales. Cada frase era una puñalada pulida. Al hijo mayor, la casa en la Ruada Zamoras; a su esposa, las inversiones conjuntas; a sus sobrinos, el terreno en una subdivisión. Escuché leer al abogado y algo dentro de mí se cerró. Fue como presenciar una tachadura ceremonial, solo que esta vez con una firma notariada. Sin embargo, hay una observación, dijo el abogado, limpiándose las gafas con un pañuelo. La madrastra se inclinó hacia adelante y el hermano carraspeó. El señor José adjuntó una nota, fechada 3 meses antes de su muerte. El documento es breve, pero está firmado y notariado. Abrió el sobre y leyó con la voz neutra de quien sabe que está a punto de cambiar el curso de una historia. En caso de desacuerdo, confía en lo que está guardado en el banco. La cautela tiene un nombre. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. La frase parecía simple, pero el significado era un hilo de fuego. El hermano intentó reír. Debe ser una figura retórica. Papá estaba lleno de esas. La madrastra asintió, demasiado rápido. Debió estar confundido. Esta enfermedad te trastorna la cabeza. El abogado simplemente recogió la nota y la guardó en su maletín, como si protegiera una semilla antes de la lluvia. La autenticidad ha sido confirmada, señora. La misma firma que los demás documentos. Mis ojos se clavaron en las letras azules de su nombre, firmes, inquebrantables. Era la misma línea que vi en las notas de su cuaderno negro, la misma que usaba para firmar recibos de farmacia o notas de cumpleaños. Esa letra tenía más vida que la de muchos de los presentes. No dije nada. Aprendí de él que el silencio, cargado de certeza, vale más que la palabra. Al terminar la reunión, el abogado me llamó discretamente a la puerta. Señora Ana, ¿puedo hablar con usted un momento? El hermano fingió no oír, pero se quedó quieto, mirándome de reojo. El abogado bajó la voz. Hay otro registro vinculado al nombre de su padre.
Necesito confirmar la existencia de una caja de seguridad. Si es lo que sospecho, debería acompañarme. Asentí con el corazón latiéndome con fuerza, pero con el rostro sereno. Mañana a las 9. En el Banco Central. Simplemente dijo, traiga el documento que le dejó el señor José. El que está escrito a mano. Al irse, su hermano intentó controlar el tono, pero la ira se le escapaba. Espero que no causes problemas. Papá confiaba en mí. Me detuve frente a él, lo miré a los ojos y respondí sin levantar la voz. Sí, lo hizo. Pero lo escribió él. Salí del edificio con la nota apretada en el bolso. El viento frío de la mañana me azotaba la cara, pero era agradable. Una bocanada de aire fresco. Caminé hasta la parada del autobús y me senté en el banco de hierro, viendo pasar los coches. Volví a abrir el periódico, leyendo lentamente las mismas palabras. El cuidado tiene un nombre. Y por primera vez desde el velorio, supe que el nombre era mío. Esa noche, la casa de mi tía parecía más una extensión del velorio que un hogar. Las luces eran amarillas, los cuadros eran antiguos y el olor a comida recalentada se mezclaba con el perfume caro de mi madrastra. La mesa estaba puesta, con cubiertos y platos hondos, pero nadie comía. Era una recreación de la unión familiar, y yo era el cuerpo extraño en el escenario. Lo mantuve todo simple, como le gustaba a tu padre, dijo mi tía, sirviendo sopa mientras la miraba con ojos calculadores. Su hermano le sonrió con condescendencia y levantó su copa de vino. Papá siempre valoró una familia unida. Y ahora, más que nunca, necesitamos mantener esa imagen. La palabra imagen resonó en el aire como una sentencia. Comprendí, lo que importaba no era la verdad, sino la imagen que dejaría en los demás. Me senté a la cabecera de la mesa, un poco apartado del grupo. Las conversaciones fluían entre los platos, sin llegar a mí. Oía comentarios disfrazados de cumplidos. Ana siempre ha sido tan discreta. Es impresionante lo bien que se desenvuelve en situaciones difíciles. El cumplido, en ese caso, era una forma educada de borrarme de la vista. Cada sonrisa era una tijera invisible que me quitaba un lugar en la mesa. Cuando llegaron los postres, la madrastra insistió en ser la protagonista. Habló con la naturalidad de quien ya ha ensayado el papel de viuda respetable. José siempre me decía, lo dejo todo organizado para que no tengas que preocuparte. Sabía que podía confiar en mí. Un silencio cómplice se apoderó de la mesa, y noté que la mirada del hermano se movía rápidamente, pidiendo confirmación a los demás. Todos asintieron. Una muestra de acuerdo. La nuera, fingiendo empatía, se inclinó hacia mí y susurró, debe ser duro para ti. Pero en el fondo, es un alivio saber que ha descansado, ¿verdad? Sonreí cortésmente, pero la frase se me atascó en la garganta. Querían verme encogerme, y lo peor fue que casi cedí. Casi. De repente, el sonido de un tenedor al caer rompió el ambiente. Mi primo menor, siempre impulsivo, miró a su hermano y soltó, entre risas, todavía cree que su padre le dejó algo. La risa se extendió como una plaga silenciosa, y por un instante, todos parecieron divertidos. Miré a mi alrededor y vi el placer oculto en sus rostros. Era la clase de crueldad que solo existe cuando el público es íntimo. Tomé la servilleta, la doblé con calma y la puse en el plato. Mi padre nunca olvidó quién estaba allí cuando nadie más lo estaba, dije con un tono tranquilo, casi sereno. La sala se quedó en silencio, como si la declaración oliera a desafío. Mi hermano se inclinó teatralmente. Ana, no empieces. Hoy es para recordar a mi padre, no para causar problemas. Me levanté, agarré mi bolso y caminé hacia la puerta. Pero antes de irme, me llegó la voz de mi tía. Antes de que me olvide, la caja fuerte de la vieja casa sigue cerrada. Solo tu hermano tiene la llave, ¿verdad? Intentó parecer distraída, pero su mirada lo decía todo. No era información, era provocación. La madrastra ahogó una carcajada. ¿La caja fuerte? Debe estar vacía. Siempre guardaba papeles viejos ahí. El hermano respondió demasiado rápido. Ya ni siquiera recuerdo dónde está esa llave. Su rapidez lo delató. En el coche, el sonido de la lluvia sobre el techo acompañaba el torbellino en mi cabeza. Recordé a mi padre sentado en el porche, anotando facturas,
siempre metódico, guardando cada recibo. Nunca dejaba una caja fuerte vacía. El recuerdo volvió con claridad, el día que me enseñó una pequeña llave dorada y dijo, con una sonrisa misteriosa, un día, esta llave abrirá más que el metal. Aparqué frente a su casa, con la llovizna aún cayendo. Las ventanas estaban oscuras, pero la verja crujió como si me reconociera. Entré con cautela, tanteando el pasillo, que aún olía a medicina y jabón suave. Todo estaba como lo había dejado, el reloj parado, las cartas sobre la mesa, las pantuflas junto a la cama. En un rincón de la habitación, la caja fuerte, pequeña, de hierro antiguo, con marcas de óxido. Pasé los dedos por la fría superficie y sentí un escalofrío. No había llave a la vista, pero tenía un rasguño en el lateral, como si alguien hubiera intentado forzar la cerradura. No se me escapó el detalle. Tomé mi teléfono y tomé una foto. Luego otra, ampliando el rasguño. Y en ese instante, lo supe, no se trataba solo de una herencia. Se trataba de borrar rastros, y no lo permitiría. Guardé el teléfono, apagué las luces y salí. La calle estaba en silencio. El asfalto reflejaba las luces amarillentas de las farolas. Miré al cielo y dejé que la lluvia me cayera en la cara. Por primera vez desde el funeral, sentí que la pesadez daba paso a algo más. No era ira. Era certeza. Y mientras el sonido del agua llenaba la noche, pensé, el juego aún era temprano y mi padre, incluso muerto, todavía jugaba a mi lado. Amaneció sin dormir. Había parado de llover, pero el aire seguía húmedo, cargado de recuerdos que se me pegaban a la piel. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pared, como si el tiempo hubiera permanecido allí solo para burlarse de mí. Encendí la lámpara del salón y me senté en el suelo, rodeada de las cajas que había estado evitando abrir desde el funeral. Papeles viejos, facturas, recibos, fotografías, fragmentos de una vida que, hasta hacía poco, creía comprender. En el fondo de la primera caja, encontré la libreta negra de mi padre. La tapa desgastada tenía los bordes descoloridos y la goma suelta dejaba caer papeles. La abrí con cuidado. Entre las notas de gastos y los recordatorios del hogar, había algo que me hizo detenerme. Pequeñas notas sujetas con clips, recibos de transferencias, recibos de recetas, nombres de médicos, billetes de taxi, todos con la misma observación escrita a bolígrafo. Pago por Ana. Me quedé mirando esas palabras, una por una, tratando de entender por qué habría grabado todo eso. La respuesta llegó lentamente, junto con las lágrimas que no me había dado cuenta de que caían. Sabía que intentarían borrarme. Y, más que eso, sabía que necesitaría pruebas. Cada línea, cada sello, era un escudo que me habían dejado. Cogí mi móvil, saqué fotos de todo y las guardé en una nueva carpeta, con el nombre que de repente me vino a la mente. El cuidado tiene un nombre. El clic de la cámara sonó como una promesa. Fui al armario y agarré la caja más pequeña, la de la tapa azul. Dentro había fotos de los dos. Algunas antiguas, otras recientes. En una, él estaba en el hospital, delgado pero sonriente. Yo estaba a su lado, sosteniendo el vaso de agua que no podía levantar. En el reverso de la foto, había algo escrito. La gratitud se demuestra en el silencio. Las letras eran temblorosas, pero aún suyas. Recordé la noche que me llamaron para decirme que estaba en urgencias. Llovía, igual que ahora. Fui la primera en llegar y me quedé allí hasta el amanecer. Su hermano llegó a media mañana, de traje, hablando con el médico como si fuera su compañera, no su hija. Ese día, mi padre me miró a los ojos y me dijo, no discutas, anótalo. No comprendí la magnitud del asunto hasta ahora. Tomé un sobre vacío y empecé a recopilarlo todo, los recibos, las fotos, las notas. Escribí en el exterior, prueba de cuidado. Parecía una exageración, pero mi instinto me decía lo contrario. Pasé la madrugada organizando, pegando notas adhesivas y marcando fechas. Sin darme cuenta, el cielo ya estaba amaneciendo. El celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje de una de sus primas. Será feo si intentas impugnarlo. Nadie se pondrá de tu lado. Lo leí y lo borré. No era la primera vez que intentaban hacerme creer que tener razón era lo mismo que estar solo. Pero esta vez era diferente. Tenía lo que ellos no tenían, la verdad escrita, sellada y fechada. Cogí el bolígrafo y escribí una breve carta para mí,
doblándola y guardándola dentro del cuaderno. Recuerda lo que te enseñó. La calma no es debilidad. Es estrategia. La mañana llegó con un sol tímido. Preparé café, me senté a la mesa y respiré hondo. Por un momento, pensé en rendirme. Pero entonces recordé sus palabras y la voz de mi madrastra diciendo, él sabía separar las cosas. Sí, lo sabía. Y lo sabía. Me dejó lo que nadie más podía reclamar. La evidencia. Mientras el vapor subía del café, sentí la necesidad de hablar con alguien, aunque fuera alguien que me escuchara ahora. Si has pasado por esto, si te quitaron lo que era tuyo y lo llamaron justicia, escríbelo aquí. Pensé en voz alta, como si hablara con un espejo. Escribe para que otros no se queden callados. El sol ya caía a plomo sobre las ventanas cuando cerré el sobremanila que ahora llevaba mis firmas y las suyas. Puse la mano en la tapa, respiré hondo y susurré, Padre, el cariño tiene un nombre. Y en ese momento, entre el tic-tac del reloj y el tímido canto de los pájaros, me di cuenta de que algo dentro de mí había dado un giro. Ya no buscaba aceptación, sino que estaba construyendo pruebas. En la última línea del cuaderno, el padre había escrito, si intentan borrarlo, reescríbalo, y eso fue exactamente lo que hice. El banco tenía el silencio de un templo moderno, frío, impersonal, de mármol y cristal. La gente hablaba en voz baja, los pasos resonaban en el suelo pulido, y el aire acondicionado parecía susurrar una advertencia constante. Aquí, las emociones no tienen cabida. Llegué temprano, apretando mi carpeta manila contra el pecho. El guardia de seguridad me saludó con un gesto mecánico, sin mirarme a los ojos. Me dirigí a la recepción y mostré el documento que el abogado me había pedido. La encargada, una joven con blazer azul, leyó el periódico, frunció el ceño y llamó por radio. El gerente apareció minutos después, un hombre canoso con una sonrisa formal y una voz entrenada para sonar cordial. ¿Es usted la hija del señor José? Asentí. Examinó la firma del documento y asintió. El médico viene. Espere un momento, por favor. Sentado en un sillón de cuero, observaba el ir y venir de los clientes, que parecían flotar en sus propios mundos. Recordé las tardes en que mi padre y yo íbamos juntos al banco. Me dejaba firmar los recibos de depósito, diciendo, tu nombre es el primer activo que registras. Y ahora estaba allí, a punto de demostrar que nunca me había dejado de lado. El abogado llegó puntualmente a las 9:30, con el mismo traje gris del velatorio, pero ahora con una expresión más suave, casi cómplice. Abramos la caja fuerte, dijo con la calma de quien anuncia un ritual. El gerente nos condujo a través de una puerta de cristal reforzado y por un pasillo estrecho. El aire allí era diferente, más denso, con olor a metal y desinfectante. Bajamos 3 tramos de escaleras hasta una pequeña habitación iluminada con luces fluorescentes. Filas de cajas fuertes cubrían las paredes como cajones de cementerio. El tintineo de un manojo de llaves en la mano del gerente rompió el silencio. Aquí está. Caja fuerte 127, registrada a nombre del señor José, con acceso compartido al abogado. Introdujo la llave y la giró lentamente. Un clic metálico resonó por la habitación. Dentro había 3 objetos, un cuaderno de tapa azul, una carpeta transparente y un pequeño estuche metálico. El abogado lo sacó todo con cuidado y lo colocó sobre la mesa. El aire pareció cambiar de peso. El cuaderno estaba en buen estado, con los bordes desgastados y el familiar olor a papel viejo. Toqué la tapa y sentí el mismo frío que el día del funeral. Lo abrí por la primera página. Era su letra, firme, metódica, inconfundible. Listas de gastos, fechas, notas sobre medicamentos y citas. Pero entre líneas, frases cortas que parecían escritas para mí. Prueba adjunta. Pago por Ana. Entregado en mano. Era como si hubiera transformado cada preocupación en una prueba, cada gesto en un documento. La carpeta transparente contenía copias certificadas, transferencias bancarias, recibos, comprobantes de depósito, todos firmados y sellados por él. En la esquina de una de las hojas, una nota en azul. Regístrate en su cuenta si no puedo. Sentí que me temblaban las manos. El abogado leyó en silencio y me miró con una mezcla de respeto y sorpresa. Dejó todo atado. Ningún detalle quedó al azar. Cogí la pequeña caja de metal. Dentro había 2 anillos antiguos,
guardados como reliquias familiares. Uno era suyo, el otro de mi madre, fallecida hacía más de 20 años. Debajo de los anillos había una foto doblada. Él y yo estábamos pintando la pared de nuestra casa. Los dos, cubiertos de pintura, sonriendo. En el reverso había una breve nota: recordar que lo que se construye juntos no se puede borrar. Cerré los ojos un momento. Mi respiración se volvió superficial y el sonido del aire acondicionado pareció desvanecerse. Ya no estaba en la oficina de un banco. Estaba de vuelta en mi patio trasero, con el sol pegando fuerte y riéndose mientras yo teñía el suelo de azul. El abogado carraspeó, haciéndome volver. Estos documentos son suficientes para validar la adenda y demostrar su contribución directa. Registraremos todo hoy. Apiló las hojas, las metió en la carpeta y las selló con una goma elástica. ¿Entiendes lo que esto significa, verdad? Asentí, incapaz de hablar. Sí, lo entendía. No se trataba de dinero. Se trataba de presencia. De ser recordada como parte de una historia que habían intentado arrancarme. Mientras subíamos las escaleras, el abogado comentó, en un tono más personal: tu padre confiaba mucho en ti. Dejó un legado de método, no de lucha. Es raro. Sonreí, aún sin poder soltar el nudo en la garganta. Afuera, el sol del atardecer caía a plomo sobre la fachada de cristal. El reflejo del edificio me ofreció una imagen que apenas reconocí: una mujer sosteniendo en alto un maletín azul como quien porta un trofeo silencioso. El abogado me estrechó la mano. Ahora, Ana, el papel habla por ti. Y en ese instante, lo comprendí. Ya no necesitaba gritar. El ruido de la verdad, cuando se escribe, es ensordecedor. Regresé a casa con el cuerpo cansado y la mente en ebullición. El calor de la calle parecía derretirme la piel, pero lo que realmente me quemaba era la sensación de que por fin todo empezaba a tomar forma. Cerré la puerta, dejé el maletín sobre la mesa y me senté en el sillón de la sala. El silencio de la casa, que antes me oprimía, ahora me parecía un merecido descanso. Respiré hondo y apoyé la cabeza en el reposacabezas. Era hora de hacer lo que mi padre más admiraba de mí: organizarme. Extendí el contenido de la caja fuerte sobre la mesa, como si estuviera armando un rompecabezas. Cada papel tenía su lugar: recibos, copias certificadas, fotos, notas. La luz de la tarde se filtraba a través de la cortina, creando rectángulos dorados en los documentos. Era hermoso ver cómo el cuidado también podía tener forma. Tomé un bolígrafo y un bloc de notas y comencé a armar la cronología. Coloco post-it de colores para marcar las fases: hospital, transferencias, voluntad, seguro junto a cada paso. Anotaba fechas, horas y pequeñas observaciones. Con cada página revisada, mi corazón latía más rápido. El plan hacía allí, en la calma y la paciencia, dos cosas que el racismo siempre intenta arrebatarnos. Mientras escribía, recordé las veces que me dijeron que era demasiado intensa, difícil de tratar, hablaba con demasiada autoridad para mi puesto. En ese momento, comprendí: todo lo que habían intentado usar para menospreciarme ahora me estaba salvando. Era intensa, sí, persistente, detallista, estratégica. Y esa mesa llena de evidencia era el reflejo perfecto de eso. Abrí mi portátil y escaneé todos los documentos. Guardé copias en la nube, me las envié por correo electrónico y las guardé todas en una memoria USB. Nombré las carpetas con la misma precisión que mi padre: cuidado de la autoría de la evidencia a continuación. Creé un archivo con un nombre discreto y discreto: Informe Personal 2023 en el interior. Lo describí todo: fechas, discursos, gestos, insultos disimulados, silencios cómplices. Cada línea era un espejo que reflejaba con claridad la injusticia. Mientras trabajaba, oía el ruido de la calle, el vendedor de pan, la risa de un niño, el rugido lejano de un motor. Todo era normal, pero en mi interior, el mundo ya se había trastocado. Ya no era la hija humillada en el velorio, sino la mujer que preparaba pacientemente la bandeja. Cerré los ojos un momento e imaginé la cara de mi padre. Recordé la vez que arregló en silencio un estante torcido. Impaciente, pregunté: ¿por qué no llamas a alguien? Me respondió: porque a veces la ayuda se interpone en el camino de la plomada. En ese momento, me reí, sin entender. Ahora,
Tenía sentido. Esa noche, me senté a la mesa con un vaso de agua y un cuaderno nuevo. En la parte superior de la página, escribí, Plan de lana, un nombre sencillo, pero lleno de significado. La lana es silenciosa, suave, casi frágil, y aún así protege del frío. Así quería actuar, sin aspavientos, sin prisas, pero con firmeza. Enumere los pasos. Consolidar toda la evidencia. Confirmar la inscripción de la adenda en la notaría. Reúna testigos de la atención, el vecino, la enfermera, el repartidor de la farmacia. Solicitar la presencia de un abogado en la reunión familiar. El plan no era venganza, sino reparación. No quería destruir a nadie, solo mostrar lo que siempre estuvo ahí, pero que fingían no ver. Al terminar, cerré el cuaderno y me quedé mirando el reflejo de la lámpara sobre la mesa. El resplandor temblaba como si respirara. Y entonces mi teléfono vibró, interrumpiendo el silencio. Era una notificación en el grupo familiar. Reunión mañana a las 6 de la tarde con el abogado. Asistencia obligatoria. Sonrió. Su hermano intentaba controlar la narrativa, como siempre. Lo que no sabía es que la trama ya no le pertenecía. Me levanté, guardé los papeles con cuidado y apagué las luces. En el espejo de la sala, vi la mitad de mi rostro, firme, cansado, pero vivo. Toqué el cristal y murmuré, casi como una oración. Papá, la plomada está bien. Ahora, simplemente pon la mesa en posición vertical. Y por primera vez en días, dormí sin miedo a despertar. El sol de las 5 teñía el cielo de un tono cobrizo cuando llegué a la oficina. El edificio parecía el mismo, pero el aire era diferente, denso, cargado de expectación. En la entrada, saludé al guardia de seguridad y subí lentamente las escaleras, con el corazón latiendo al ritmo de un tambor apagado. El ascensor subía con un estruendo metálico, cada piso un paso más cerca del enfrentamiento que me aguardaba. Cuando se abrió la puerta, respiré hondo y me dirigí a la sala de reuniones. Las voces provenían del interior, bajas y controladas. Abrí la puerta y vi a todos allí, dispuestos alrededor de la mesa como en una ceremonia de poder. El hermano, la madrastra, 2 primos, cada uno con su expresión ensayada. El abogado estaba de pie junto a la ventana, con el maletín al brazo. Me saludó con una leve inclinación de cabeza, sin revelar lo que sabía. Me senté en el mismo lugar que en el velorio, al final de la mesa. El hermano, como siempre, en el centro. Parecía cómodo, como si creyera controlar la trama. El abogado abrió el expediente lentamente, dejando que el silencio se hiciera más profundo. Gracias a todos por venir. Comenzó. Hoy leeremos la adenda del señor José y presentaremos nuevos documentos encontrados en una caja fuerte del banco. Un murmullo de sorpresa recorrió la mesa. La madrastra se ajustó el pañuelo y el hermano soltó una risa contenida. Ah, entonces la caja fuerte realmente existió, dijo con ironía. El abogado ignoró el tono y continuó. Antes de empezar, quiero recalcar que todo aquí está autenticado y fechado. Cada documento está notariado y registrado digitalmente. Los rostros a su alrededor cambiaron imperceptiblemente. La risa del hermano se apagó y los dedos de la madrastra apretaron el pañuelo. Mientras organizaba las hojas, observé la escena y me di cuenta de lo ensayada que estaba la función. La mesa larga, el mantel beige, los vasos forrados, símbolos de una formalidad que siempre habían usado para menospreciarme. Pero ahora era diferente. Ya no era una espectadora. Era una autora. El abogado comenzó a leer. La adenda confirma la existencia de una caja de seguridad secundaria, en la que el señor José depositó documentos y registros que demuestran la contribución directa de la señora Ana a su cuidado, gastos médicos y administración de su patrimonio personal. Las palabras resonaron lenta y precisamente, contribución directa. Casi podía oír el sonido de las máscaras al romperse. La madrastra, intentando recuperar el control, sonrió. Ah, doctor, ya sabe lo sentimental que era. Debió de ser frágil cuando escribió eso. El abogado levantó la vista con firmeza. La adenda se escribió 3 meses antes de su muerte, con testigos y un informe médico que confirmaban su plena lucidez. Con cada frase, el suelo cedía un poco más. Mi hermano se inclinó hacia adelante, con el rostro rígido. Esto es una farsa.
Mi padre jamás le daría poder de decisión. El abogado respondió con calma. Sus palabras están aquí. Y la señora Ana ha sido nombrada coadministradora de un fondo personal. El silencio que siguió fue casi físico. Toda la habitación parecía oír el sonido de su propia respiración. La madrastra fue la primera en romper el silencio. ¡Qué injusto! Fui esposa durante 20 años. La miré con calma y dije en voz baja, y fui hija toda mi vida. Ella apartó la mirada. El abogado continuó, impasible. El documento también estipula que cualquier intento de impugnar la decisión debe hacerse por vía legal, bajo pena de nulidad. Observé el rostro de mi hermano. El sudor empezaba a aparecer en su frente, discreto pero visible. Jugaba con los dedos. Inquieto. Ese hombre, tan seguro de su autoridad, ahora parecía pequeño ante un simple trozo de papel. Mientras el abogado explicaba las cláusulas finales, sentí que algo se abría en mi interior. No era venganza. Era espacio. El mismo espacio que me habían negado en el velorio, en la mesa, en la casa, en las conversaciones. Ahora era mío, ganado con paciencia y esfuerzo. Miré al abogado y, sin pensarlo 2 veces, le dije, «Doctor, antes de continuar, ¿puedo decir algo?» Asintió. Me volví hacia los rostros inmóviles que tenía delante. Mi padre siempre me enseñó que quien habla demasiado alto teme ser contradicho. Así que dejemos que los periódicos hablen. Ellos no mienten. El hermano abrió la boca para responder, pero el abogado levantó la mano, interrumpiéndolo. Aún no hemos terminado. Se acercó al expediente. Además de la adenda, el señor José dejó un archivo audiovisual, grabado en el hospital, con instrucciones adicionales. La sentencia quedó suspendida en el aire como un trueno. La madrastra abrió los ojos como platos. ¿Un video? El abogado asintió. Sí. Y lo mostrarán ahora. El sonido del ordenador al encenderse llenó la habitación. Las luces se atenuaron y la imagen empezó a aparecer en la pantalla. El rostro de mi padre, delgado pero lúcido, con la mirada firme. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Mientras se cargaba el video, miré a mi alrededor y pensé, si alguien a quien amas alguna vez ha sido silenciado, comparte esta historia, porque a veces la verdad solo necesita una audiencia dispuesta. Y entonces su voz resonó, si ves esto es porque el papel solo no fue suficiente. La imagen se estremeció levemente, como si la cámara hubiera sido colocada en una bandeja. Aún así, su rostro era nítido, delgado, pálido, pero con ojos vivaces. La habitación del hospital estaba iluminada por una luz fría, con la sábana blanca hasta el pecho. El reloj marcando las 5:32 de la tarde respiró hondo antes de hablar, y cada palabra parecía cruzar el tiempo y encontrarse conmigo cara a cara. Si ves esto, empezó, es porque el papel solo no me bastaba. Siempre he creído que la verdad hay que decirla, no solo escribirla. La madrastra se apretó el pañuelo contra la cara, el hermano se recostó en su silla, intentando disimular su incomodidad. El abogado no dijo nada. Mantuve la mirada fija en la pantalla, inmóvil. Su voz, débil pero segura, continuó. Ana me cuidó cuando ya no me acordaba de cuidarme. Me dio lo que ningún rol podría exigir, presencia. Y la presencia también es un legado. Con cada frase, la sala parecía encogerse. El sonido del monitor cardíaco de fondo armonizaba con la respiración agitada de quienes me rodeaban. Me propuse grabarlo todo, porque conozco el mundo tal como es y sé cuánto influye el color de la piel en el valor de una firma. La madrastra bajó la cabeza. Su hermano apartó la mirada, visiblemente tenso. Mi padre tosió sobre el video, tomó un sorbo de agua y continuó. Si alguien intenta refutar lo que dice el papel, muestre este video. Y si aún lo duda, recuerde que el cuidado tiene un nombre. Y ese nombre es el de ella. El video terminó con el sonido de la enfermera abriendo la puerta. La imagen se congeló en su rostro, la misma sonrisa discreta que me dedicó cuando quiso decir, todo va a estar bien. El silencio posterior fue insoportable. Nadie se movió. El abogado cerró lentamente su portátil, dejando que el eco de sus últimas palabras persistiera en el aire. Mi hermano fue el primero en romper el silencio. Eso es manipulación emocional. Estaba enfermo, no sabía lo que decía. Le temblaba la voz, pero intentó sonar firme.
El abogado respondió con una calma cortante. El video se grabó el mismo día que el señor José firmó la adenda, en presencia de 2 testigos y el notario. El registro es plenamente válido. La madrastra meneó la cabeza con desesperación. Siempre fue justo. No pudo haberme hecho esto. El abogado simplemente se recostó en su silla. Lo hizo. Y lo firmó. Mientras discutían, me quedé mirando el reflejo en la ventana. Afuera, el sol se ponía, tiñendo el cristal de dorado. Mi propio reflejo me devolvió una mirada que no reconocí. Ya no era la de una hija silenciada. Era la de alguien que había sobrevivido a una condena. Esto es una estafa, insistió el hermano. Lo influenciaste. Lo miré sin pestañear. Sí, lo hice. Con lealtad. Con presencia. Con amor. Lo mismo que llamaste debilidad. La sala quedó en silencio. Intentó sostener mi mirada, pero la desvié rápidamente. El abogado se levantó y empezó a reunir los documentos. La redistribución se hará según la adenda y el video. La firma y el registro ya están notariados. El hermano resopló, mientras la madrastra lloraba sin lágrimas. El señor José dejó instrucciones claras sobre la divulgación de la verdad, incluso a la prensa, en caso de cualquier controversia. La sentencia cayó como una piedra. Se miraron, sorprendidos. Quería que fuera público, dijo el abogado. Quería que todos vieran el valor de quienes se preocupan. Saqué la nota doblada de mi bolso y la puse sobre la mesa. Mi padre también me dejó esto, dije, abriéndola lentamente. Las letras azules danzaban en la luz. No discutas, graba, los miré a cada uno. Me enseñó a no perder el tiempo intentando convencer a quienes fingen no ver. Por eso lo grabé todo. El abogado asintió. Grabó lo que debía grabarse. Todos los documentos y el video ahora forman parte del caso. Me puse de pie, sintiendo que se me quitaba un peso de encima. La mesa, antes un escenario de humillación, ahora parecía un altar. Miré al abogado. Está hecho, ¿verdad? Respondió. Está hecho, señora Ana. Y es definitivo. La madrastra seguía intentando decir algo, pero su voz se perdía en el aire. Su hermano permanecía inmóvil, con las manos sobre la cara y los dedos apretados contra las sienes. Al pasar junto a él, percibí el mismo olor a desinfectante del velorio. Y por un instante, pensé que quizá fuera el mismo aire de justicia que se llevaba lo que quedaba. En la puerta, me detuve y me volví hacia el grupo. Mi padre creía que la verdadera justicia es silenciosa. Y hoy, simplemente habló. Salí, dejando atrás el sonido de sillas al arrastrarse y el sordo llanto. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por bombillas amarillentas. Respiré hondo y caminé hacia el ascensor. Al cerrarse las puertas, me di cuenta de que, por primera vez, el reflejo del espejo no reflejaba a una mujer herida. Regresó como heredera. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. Sentía el cuerpo ligero, pero la mente me latía con los restos del día anterior. Me quedé allí tumbada unos minutos, escuchando el lejano canto de los pájaros y el goteo del grifo de la cocina. Por primera vez en semanas, el silencio de la casa no parecía ausencia, sino presencia. Mi padre seguía allí, disperso en las cosas que había dejado, en las palabras que había dejado, en la forma en que el viento movía las cortinas. Me levanté, preparé café y me senté a la mesa. La taza humeaba en mis manos cuando vibró mi celular. Era el abogado. Buenos días, señora Ana. El banco confirmó la apertura y la autenticidad del registro. El video se ha adjuntado al caso y se está revisando el inventario. Pronto se les notificará oficialmente. Su tono era tranquilo y seguro. Ganaste. Tardé unos segundos en responder. Ganar. La palabra sonaba extraña. No sonaba a victoria, sino a reparación. Gracias, doctor. Hizo una pausa. Su padre estaría orgulloso. Su voz se quebró un poco al final. Colgué, y el clic del teléfono pareció cerrar el ciclo. Pasé el resto de la mañana ordenando la casa. Cada objeto parecía tener un color diferente ahora. Las fotos en la estantería, el reloj parado, su abrigo aún colgado en la percha. Toqué la tela, y el olor, una mezcla de jabón y aceite para herramientas, me hizo sonreír.
Ya está, papá, murmuré. A media tarde, mientras barría el jardín, mi teléfono volvió a sonar. Era una notificación de un mensaje grupal. ¿Viste la noticia? Salió en el periódico. Abrí el enlace con manos temblorosas. El titular decía: un video del testamento expone una disputa familiar y reconoce el cuidado de una hija abandonada. El texto era respetuoso, casi comedido, pero fue suficiente. Fue suficiente porque ahora el mundo lo sabía. La vecina me llamó desde la puerta, con un periódico doblado en la mano. ¿Eres tú, Ana? Asentí con torpeza. Ella sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Tu padre siempre decía que la justicia es para quienes esperan con dignidad. Creo que lo sabía. Volví adentro y me senté en el sofá, leyendo cada línea del artículo. No había ataques ni exposición gratuita. Solo hechos, el video, los recibos, las pruebas. Y una frase final que me dio escalofríos: el cuidado también es patrimonio. Sonó el teléfono. Esta vez, un número desconocido. Era su hermano. Su voz sonaba diferente, sin la arrogancia habitual, pero con un cansancio que reconocí. Ana, quería decir que, quizá nos pasamos. Esperé. Continuó. No sabía que papá había hecho todo eso. La pausa al otro lado fue profunda. Solo queríamos conservar lo que era suyo. Y solo quería defender lo que él creía correcto, respondí. No necesitas agradecerme ni disculparte. Solo entiende, no luché contra ti. Luché por mí mismo. Suspiró, un sonido entre la rendición y la vergüenza. Espero que pueda seguir adelante en paz. Lo haré, dije. Y colgué. Después de la llamada, miré el cielo por la ventana. Las nubes formaban suaves dibujos, y por un instante, creí ver el contorno de su rostro. Un efecto de luz, quizá, pero suficiente. Esa noche, el abogado me volvió a llamar. La prensa quiere hacerme una entrevista. Quieren saber del video, del significado del legado. Reí suavemente. No hay nada que explicar. Es simple. Mi padre siempre escribió lo que sentía. Simplemente lo leí en voz alta. ¿Quieres que me niegue por ti?, preguntó. Lo pensé un momento. No. Que lo publiquen. Que vean qué pasa cuando una mujer negra deja de pedir permiso para existir. Colgué y salí al patio trasero. El cielo estaba despejado y el aire cálido. Me senté en las escaleras y escuché los sonidos de la noche, los grillos, el viento, el perro del vecino. Abrí la libreta azul y escribí. Dijeron que el silencio era mi lugar. No sabían que el silencio es el sonido de la estrategia. Cerré el cuaderno y me quedé allí, con el corazón ligero y las manos serenas. La casa respiraba conmigo. Dentro, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez, un aluvión de mensajes de desconocidos. Mujeres. La mayoría. Gracias por no rendirte. Mi madre pasó por esto. Hablaste por nosotros. Los leí uno a uno, con los ojos llenos de lágrimas. Allí, en ese porche, me di cuenta, lo que empezó como una herencia se había convertido en un eco. Y la voz de mi padre, por fin, era la mía. Los días siguientes se sintieron irreales, como si caminara sobre un suelo recién lavado, limpio, pero aún húmedo, reflejando lo que había dejado atrás. La casa era diferente, no por fuera, sino por dentro. Incluso el aire parecía respirar conmigo. Me despertaba temprano, abría las ventanas y dejaba entrar el sol, inundando las paredes con una luz nueva. Las voces de la familia se habían apagado, pero el silencio era ahora una forma de respeto. Ni llamadas ni mensajes. Solo el sonido del viento, el aroma del café y la sensación de que, por primera vez, el tiempo me debía un favor. El abogado me envió un correo electrónico con un asunto simple. Proceso cerrado. Herencia redistribuida según la adenda. Lo leí 3 veces, no por duda, sino por placer. Cada palabra era una grieta en el viejo muro de negación. La victoria no llegó con fuegos artificiales. Llegó con un sello, una fecha y reconocimiento público. Mi padre habría sonreído con esa media sonrisa suya, la que aparecía cuando la razón finalmente triunfaba sobre la conveniencia. Al otro lado de la calle, vi a mi vecina agitando el periódico doblado en la mano. Ha salido otra vez. Ana. Mira esto. El titular ahora decía:
Hija que cuidó de su padre gana concurso y crea proyecto de apoyo a mujeres olvidadas. Las noticias hablaban del grupo que había creado sin pretensiones, el mismo que nació en conversaciones de patio, bajo el árbol de Jabuticaba. Lo había llamado Voces de Herederos. El nombre le vino solo, como si lo hubiera dicho él mismo. Las reuniones empezaron siendo pequeñas. 4, luego 8 mujeres, todas con historias similares, testamentos anulados, silencios heredados, promesas incumplidas. Ninguna buscaba compasión, buscaban instrucción, pruebas, un registro. El sonido de sus conversaciones era áspero pero animado. Cuando una de ellas dijo que su familia la llamaba la que se fue, sentí una vieja punzada en mi interior. No te dejaron, le dije. Te resististe. Y la resistencia también es herencia. Pasaron las semanas y el grupo creció. Se unieron periodistas, abogados, cuidadores y profesores. Cada reunión terminaba con una frase que se convirtió casi en un ritual. Confía en el papel, pero primero confía en ti mismo, y cada vez que decía eso, sentía a mi padre sentado allí, invisible, con esa mirada de quien aprueba sin necesidad de hablar. Una tarde, una joven de 20 y tantos años apareció en la puerta. Piel oscura, cabello recogido en un moño improvisado, una carpeta arrugada en las manos. «¿Es usted la señora Ana?», asentí. Encontré unos papeles de mi abuelo. Creo que borraron el nombre de mi madre. La invité a pasar, le serví café y empezó a contarme. La historia me sonaba, la exclusión disfrazada de formalidad. Cogí el documento y vi el mismo patrón de siempre. Una firma mal colocada, un sello torcido, una fecha sospechosa. ¿Hay alguna manera?, preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Sí, respondí. Pero requiere paciencia. Y papel. Se rió con torpeza, y añadí, al racismo le encanta la improvisación, lo que lo mata son las pruebas. Esta vez sí que se rió, una risa que pareció llenar la sala. Cuando se fue, me senté en el porche y miré el jardín. Las jabuticabas estaban maduras, con un intenso color púrpura. Cogí una, la limpié en el dobladillo de mi falda y la comí lentamente. El sabor era el mismo de siempre, dulce al principio, agrio al final, un recordatorio perfecto de la justicia. Ese mismo día, el abogado me llamó. Ana, el fondo a nombre de tu padre ha sido aprobado. Se llamará Fundación José Almeida, un programa de becas y atención. Tú eres la administradora principal. Guardé silencio un rato. Quería que su nombre fuera recordado con dignidad. Ahora lo será. Colgué y me quedé mirando el cielo, que empezaba a cambiar de color. Una ligera brisa agitaba las hojas, y el sonido de los niños jugando en la calle me trajo recuerdos de mi infancia. Mi padre llamándome desde dentro de casa, su risa, su forma de decir, date prisa, niña, la cena se va a enfriar. Sonreí para mí misma, con el corazón en paz. Él tenía razón desde el principio. La justicia, cuando llega despacio, llega para quedarse. Entré, me lavé las manos y en el cuaderno azul escribí. Intentaron reducirme a una nota a pie de página. Me convertí en el prefacio de otra historia. En la página siguiente, dibujé una línea simple, como una firma. La suya. Y debajo, la mía. 2 líneas que ahora se encontraban en el mismo espacio, una al lado de la otra, sin jerarquía, sin sombra. La herencia estaba completa. Y, por fin, justa. La mañana que el abogado me llamó para firmar el documento de cierre, el cielo estaba despejado y el aire olía a un nuevo comienzo. Caminé lentamente hacia su oficina, sintiendo el viento acariciar mi cabello, y me di cuenta de que mi cuerpo, antes tenso, ahora se movía con una nueva ligereza, como si cada paso desatara un viejo nudo. Al entrar, me recibió con esa discreta sonrisa de quien sabe que está presenciando el final de algo grande. Está todo listo, señora Ana, dijo, entregándole la carpeta azul. El fondo se ha registrado oficialmente, y el nombre de su padre ahora es titular de las becas de cuidado que usted administrará. Su voz tembló levemente, quizás de emoción, quizás de alivio. Y, según la cláusula final, usted es la única responsable de coordinar el proyecto. Tomé el bolígrafo y firmé, sintiendo el peso de la tinta goteando sobre el papel. El sonido del rasguño fue claro, casi solemne. Era el mismo gesto que había visto repetir a mi padre tantas veces. Concentrado, paciente,
como si estuviera trazando un puente entre lo que fue y lo que será. La diferencia era que esta vez, la firma era mía. El abogado extendió la mano. Tu padre creía en la verdad escrita. Y tú, te convertiste en testimonio de ello. Sonrió. Él creía en mí. Bastaba con un papel para recordármelo. Salí del edificio con el sol pegando fuerte en la cara. El reflejo de la fachada de cristal reflejaba mi imagen completa, sin cortes, sin sombras. Por primera vez, me vi completa, sin necesidad de validación, sin miedo a ocupar espacio. Heredera de lo que él dejó, y de lo que yo misma había construido. En la acera, me esperaba la periodista que había cubierto el caso. Señora Ana, una última declaración para la reportera. ¿Qué significa todo esto para usted? Pensé un momento, miré al cielo y respondí. Significa que la bondad no es debilidad, es estrategia. Y que la justicia no es venganza, es memoria que se niega a morir. Lo anotó, me dio las gracias y seguí caminando. De camino, compré flores, crisantemos amarillos, los que le gustaban. Los llevé al cementerio y caminé entre las lápidas hasta encontrar su nombre grabado en la fría piedra. Dejé el ramo y me senté en el suelo, como si visitara a alguien vivo. Padre, susurré. El papel habló. Y el mundo escuchó. Cerré los ojos y dejé que el viento me rozara la cara. Por un instante, juro que lo olí, a jabón, a abrillantador y a sol. Al regresar a casa, el patio trasero me recibió con el canto de los pájaros y el dulce aroma de las jabuticabas. Las sillas estaban preparadas, el grupo, voces de herederos reunidas bajo la sombra del árbol. Mujeres de diferentes edades, con sonrisas cansadas y miradas atentas. ¿Empezamos?, pregunté, y todas asintieron. Hablé del fondo, del legado, de transformar el dolor en un camino. Les dije que el nombre del proyecto tenía el mismo propósito que mi padre me enseñó, registrar lo que el mundo intenta borrar. Mientras hablaba, noté el fuerte viento que esparcía las hojas por el suelo como confeti. Era como si él estuviera allí, participando en la reunión. Finalmente, cerré el cuaderno azul sobre la mesa. Dijeron que no me llevaría nada, dije, mirando al grupo. Pero me llevé todo lo que importaba, mi nombre, mi voz y el derecho a contar esta historia. Las mujeres aplaudieron suavemente, un sonido suave y reverente. Miré a mi alrededor, el sol se filtraba entre las ramas, iluminando cada rostro. Tomé el bolígrafo y escribí en la última página del cuaderno. El legado es simple, demostrar que la bondad no es sumisión y que la justicia, cuando viene de manos negras, es aún más luminosa. Cerré el cuaderno y respiré hondo. Sentí la tierra firme bajo mis pies, la cálida brisa en mi rostro y mi corazón en paz. La historia estaba completa. Me levanté, miré al grupo y dije con una sonrisa, si esta historia te dio fuerzas, quédate conmigo. Suscríbete, no al canal, sino a la vida. Porque cada vez que uno de nosotros habla, el mundo entero escucha un poco mejor. Y cuando el sol se puso, iluminando el patio con tonos dorados y sombras, supe, el ciclo se había completado, pero el legado recién comenzaba.